¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de una situación curiosa y que no he estado viendo mucho respecto a esto. Es una forma de poder mejorar nuestros stats, pero no es necesariamente la más barata del mundo. Sí, estamos hablando de la reencarnación. Ojo, es diferente a la bendición de reencarnación. En esta, por ejemplo, vamos a poder ver, si nos vamos al códice, lo que significa el códex de la reencarnación. Pero esto, aunque parezca poca cosa, es bastante relevante y además están empezando a llegar algunas reencarnaciones que no se pueden pasar desapercibidas. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. Ok, primero para empezar debemos hablar de que hay un bendito códex de la reencarnación, pero lo más importante y que debemos comentar aquí es que cada uno de los caballeros que tengamos en esta suerte de álbum, además de que nos van a dar ciertos movimientos extraños en algunos casos, también nos van a dar subatributos para la unidad en específico. Por ejemplo, aunque está, y lo estoy jugando el juego en español, aquí me empieza a decir otro idioma, nos dice exactamente qué es lo que nos da. En el caso, por ejemplo, de Orfeo, 60 de perforación es un montón, y bueno, la velocidad y el ataque tampoco vienen tan mal. Y sí, esto es algo que empieza a notarse en algunos caballeros que, de nuevo, no son tan irrelevantes, como por ejemplo es el caso del poderoso Cadenas. 3000 más de vida o tener algo adicional en defensas o resistencias se agradece. Sin embargo, ahora viene lo más importante de todo esto. Muchos tal vez no lo han estado viendo o de repente no les parece algo relevante, pero si nosotros hacemos clic en este pequeño espacio de aquí, nos dice que podemos elegir uno de estos atributos y el juego nos va a dar el que nosotros decidamos en un puntito o en lo que dice aquí de la base por cada uno de los caballeros que tenemos fuleados. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar. Si yo pongo aquí que quiero que todo me dé 80 puntos de salud por cada uno de estos, si yo tengo esta cantidad de caballeros que son 8, el juego me lo va a multiplicar y claro, 80 por 8, 640. Entonces, ¿esto qué significa? Que mis personajes van a tener esa cantidad de vida adicional. Para prueba un botón, nos venimos aquí y tenemos un Orfeo que, como hemos visto, está con todas las estrellas por el tema de la reencarnación. Ahora vamos a explicar cómo funciona esto. Tenemos un total de 131.500 puntos de salud, ¿ok? Y 1.807 de perforación. Ok, muy bien. Entonces yo de nuevo vengo aquí, me voy al códice, después vengo a la parte de la reencarnación y voy a elegir ahora la perforación. Perforación física y cósmica, ¿ok? La elijo, el juego me dice, oye, por si acaso tú tienes 8, entonces te vamos a dar 8 de perforación. Y si yo me vengo donde el señor Orfeo y lo elijo, vamos a ver que ahora he perdido la vida, pero he ganado la perforación. Así como lo escuchan, esta es una forma de ganar más perforación. Ahora, esto es algo muy importante a tomar en cuenta, tomando también como cálculo que ya no deberíamos empezar a hacer la típica tech de dividir todo y empezar a comprar cosas hasta que no podamos maxear ese personaje. Quiero decir, yo ya no necesito más duplicados de Orfeo. El próximo Orfeo que consiga pues va a ser licuado. Ahora, algunos me han estado preguntando con respecto a esto y qué tenían que elegir. A sinceridad, y esto lo he comentado siempre, la perforación es uno de los subatributos más codiciados dentro del juego. Tal vez si diese velocidad, algunos apostarían por él, pero en este caso, para entender cómo funciona esto o cómo llegar a maximizarlos para que brille aquí el retrato, que no es lo más importante, sencillamente agarramos a la unidad de turno y nos va a decir qué es lo que necesitamos en este apartado de reencarnación y tenemos que ir agregando, en este caso, los duplicados hasta que consigamos toda la cantidad de estrellas. Una vez tengamos todas las estrellas, se van a activar todos los subatributos. Ojo, yo puedo activar algunos y tener 800 puntos de vida que se van a volver 1200 cuando esté al máximo, 5 de defensa y tal, 5 de velocidad de nuevo cuando esto vaya subiendo y en las 4 estrellas me va a empezar a dar los demás subatributos. Sin embargo, lo más importante aquí está en el códice, porque entonces esto nos está demostrando, obviamente va a depender del perfil de tu cuenta, que en este caso podríamos ganar bastante o al menos algo relevante en los temas de perforación. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos de perforación que no he logrado. El máximo de perforación son 20. Y esto es algo que ha estado saliendo de manera seguida. Es decir, en cada miércoles y tal, a diferencia de la voluntad de las estrellas, por ejemplo, hemos estado viendo en primera fila cómo siguen saliendo los personajes y cada uno de ellos maxeado. De nuevo, no solamente nos va a dar movimiento en el retrato, sino que nos está dando subatributos relevantes en esto que vendría a ser una especie de, entre comillas, así como tenemos, por ejemplo, el pabellón de skins, pues el pabellón de reencarnaciones. Entonces, lo que les recomendaría a muchos es que empiecen a guardar algunos dupes. Podríamos valernos de la China para saber cuáles son las unidades que vienen. Y como dato curioso, y esto es una tendencia que se está viendo también en la China, por ejemplo, en el caso de Orfeo, que ahora ha tenido un bufeo bastante importante, 60 puntos de perforación, no es poca cosa. Además, recuerden que Orfeo es una de las unidades que más perforación tiene dentro del juego. Hay algunas que también llegan a esos niveles, pero claro, si le sumas este nivel de perforación y encima en la China le han hecho un rework en el cual en la segunda habilidad nos está aumentando 40% más de daño, llegando a los 260, pues estamos hablando de una unidad que podría tener nuevo valor dentro del juego. Y esto tomando en cuenta que a día de hoy existen muchas unidades que te dan resistencia a los daños o que hacen que la partida sea más prolongada. Entonces, esto es algo valioso y bastante importante. Ahora, también es importante entender que, oye, no siempre vamos a apelar por esos 20 puntos de perforación, que de nuevo, no es poca cosa, 20 puntos de perforación. De hecho, en las unidades que están siendo permanentemente con la inscripción, 20 puntos aquí es un fajo importante de, en este caso, daño. Entonces, mi recomendación es que empiecen a guardar esto hasta que tengan a los personajes llenos. En mi caso, hay muchos que están a punto de, por ejemplo, tenemos aquí al Camus, que usamos de ejemplo, tenemos al Patriarca, que me faltan 2, definitivamente con el Pato no nos ha ido nada bien, ni hablar del pobre Sorrento, pero tenemos algunas unidades que están a punto de, como por ejemplo el Fénix, que tampoco gana pocas cosas. Esto no lo va a traer de nuevo al meta, pero oye, se agradece que unidades viejas vuelvan a tener este valor en términos de daño. De hecho, 30 puntos de perforación para el Fénix, para el tema del PvE tampoco viene nada mal, sobre todo para los daños al jefe de legión. Y bueno, lo mismo con unidades que ya nos están viendo, pero que tal vez esto les da cierto potenciamiento. Bueno, en este caso, hablar pues de una Pandora sentada que tenga incluso resistencia al crítico no es para nada poco, y de hecho que nos dé algo de perforación o de supervivencia según lo que estemos buscando, creo que es algo a tomar en cuenta y que no se está comentando mucho. Tomen en cuenta esto, por favor. Puedo llegar a entender esa necesidad de estar canjeando permanentemente el tomito azul, que de todas maneras es un recurso valioso, pero si nos damos el trabajo de maxear al menos a las unidades que ya han sido anunciadas, que ya están dentro del servidor global, podemos sacar algo de beneficio a esto que no estoy viendo a muchos que lo estén, como hemos dicho, comentando. Y además, de nuevo, te da una movilidad bastante curiosa, o sea, incluso nos puede jugar a favor, dándonos resistencia y probabilidades. Defensas no tiene mucho sentido, no lo recomiendo. Tengo un video explicando el tema de las defensas, o en este caso daños directos, ataque físico y ataque cósmico, y por qué no, tener el toro más mamadísimo del servidor. Claro, esto es algo muy importante, pero personalmente les recomiendo el tema de la perforación, aunque ya va a depender de qué es lo que busques tú, cuál sea tu estrategia. De repente, para algún torneo en específico, tienes tus alineaciones y son todas de aguante, no te interesa la perforación porque en una juegas con Albafica y en la otra de repente estás jugando con los Ice Boys. Oye, pues los puntos de salud no pueden venir nada mal, y es algo, de nuevo, que tú lo puedes modificar según lo que necesites en ese momento. Lo recomiendo bastante, y en este caso hay que echarle un ojo a algunas de las unidades que se están viniendo con algunas modificaciones, como es el caso de Orfeo que estaba comentando. Bien, para variar, se me acaba de crashear el juego, me está fallando muchísimo este emulador, pero oye, no importa, la función sigue. Gracias por acompañarnos en el video del día de hoy, y cualquier duda o comentario con respecto a la reencarnación, por favor, háganmelo saber abajo en los comentarios. Un saludito a Nichi, que nos ayuda con la edición y seguramente ahora ha puesto otras imágenes diferentes al Orfeo que se ha crasheado a medio camino. Sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Adiós.